Ahí está. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, desde el versículo 8 en adelante. 4, 8. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nuestro espíritu, Señor, esté preparado para la palabra de Dios. Renunciamos a todo espíritu de ignorancia. Señor, en el nombre de Jesús, se rompa el velo de tinieblas, Señor. Se abra nuestro ojo del entendimiento. En el nombre de Jesús Nazaret. Te pedimos espíritu de sabiduría, revelación en esta mañana. Y te damos las gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra intención es predicar a Cristo, lo que Él hizo. Y aquí dice en Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva ¿qué? La cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, dice, él que descendió, perdón, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a uno y empieza ahí a citar los ministerios. Pero en esta mañana lo que tenemos que aprender es lo siguiente. ¿Dónde se fue el Señor Jesucristo? Esos 3 días y 3 noches que estaba clavado en la cruz del Calvario, cuando todos apuntaban a Él y decían que ya había muerto. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios que Él estaba en las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra. Aquí usted puede ver una figura. Usted ve la atmósfera alrededor de la tierra, inclusive puede ver la corteza terrestre, pero la parte más baja de la tierra es este lugar, es en el núcleo de la tierra, aquí en el centro, donde tenemos que entender nosotros que ese lugar es el infierno. Aquí. Ese es el infierno. Él se fue ahí. ¿Por qué fue al infierno? Muy buena pregunta. Y eso vamos a aprender hoy por qué Jesús fue al infierno. Exactamente, porque creo que el creo padre en ese rezo católico que se fue al tercer día al infierno. Sí. ¿Y por qué se fue al infierno? ¿Por qué se fue al infierno? Porque por causa de la caída del hombre, Satán tomó autoridad sobre toda la humanidad. Y al tener Satán, tenía autoridad de dar vida también y de dar muerte. Él gobernaba la tierra. Para eso apareció el Hijo de Dios, como dice la Escritura, para deshacer las obras del diablo. Y había una confrontación, no solamente en el mundo espiritual, sino también en las partes más bajas de la tierra. Él se fue junto a Satán. Él se fue. Una de las oficinas de Satán es el infierno. Acuérdense quién fue Satán. Es Lucifer, creado por Dios, un ser ultradimensional que puede moverse en cualquier tipo de elemento creado por Dios, porque él fue creado por Dios. Puede estar también en el cielo, bienvenida, como también puede estar también en la parte más baja de la tierra. Bueno, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, ¿a dónde quieres ir? La verdad que todos queremos nosotros ir ¿dónde? Al cielo. Pero hoy, este domingo, vamos a estudiar dónde no queremos ir. Para después aprender dónde vamos a ir. ¿Me están entendiendo? El próximo domingo, así que no se pierdan, vamos a estudiar dónde vamos a irnos. Hoy, donde no queremos ir. No creo que exista alguna persona que diga, dígame a usted dónde quiere ir. Y yo quiero ir al infierno, pastor. No. No hay eso. Y otro te dice, pero yo ya estoy viviendo mi propio infierno acá en la tierra, dicen muchos. ¿Sí o no? Siempre se dice que el infierno Mayormente dice eso. Y quiero decir lo siguiente, que muchas veces el infierno sube en la tierra. Mayormente dice esto. Sí, Sí, el por que cielo no baja. conoce la verdad va a decir
Jesús, como dice en Efesios, no lo decimos nosotros, sino la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 9, y también para que usted tenga como referencia lo siguiente, que nosotros hablamos la palabra, predicamos la palabra, la escritura, la palabra de Dios, que fue inspirada por Él. La palabra de Dios es el aliento de Dios. En el nombre de Jesús. Ya está. Ya está. Gloria a Dios. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 9. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué es lo que llenó Jesús en el cielo? ¿Qué es lo que llenó? Bueno, entonces, ahí tenemos a la tierra, como les estoy mostrando, tiene sus capas, sus divisiones. Probablemente, según los científicos, aquí hay como 17.000 kilómetros entre la superficie terrestre y el núcleo de la Tierra, aquí. Pero también encontraron que hay un subnúcleo. Bueno, y en este trayecto puede transitar, puede volar perfectamente un avión, un Boeing. O sea que hay un espacio bastante interesante. También otros estudios dicen de que cuando llama las partes bajas de la tierra, lo llama también, de acuerdo al nivel del mar, también hay lugares bajos de la tierra también, hacen esa medición también. Pero bíblicamente hablando, se refiere al infierno, el núcleo de la tierra, ahí abajo. Amén. Siguiente. Fíjese, para que ustedes puedan entender un poquito más, está en otra dimensión aquí, está como una torta que se cortó aquí en la tierra, y fíjense dónde está el núcleo. Y aquí está el mensaje de Efesios 4:9 que dice: había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Perfecto. Siguiente. ¿Qué dice Mateo? Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 12:40? En el nombre de Jesús. Mateo 12:40. Vamos a la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en esta mañana. Ven, Señor, a nuestros corazones, toca nuestros corazones, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que la palabra de Dios escudriñe lo más profundo de mi ser, Señor, y pueda afirmar mi fe, Señor. Pueda, Señor, Dios mío, estar certero de lo que tú has hecho por mí, Señor, por nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Mateo 12:40. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 12:40. Gloria a Dios. Qué interesante. Jesús haciendo mención de un profeta del Antiguo Testamento. Jesús trae eso a su tiempo y explica eso. Ahora, ¿quién le enseñó a Jesús eso? Esa es la pregunta. Llama la atención. ¿Quién? ¿Cómo Jesús sabía todas las cosas? A través del Padre. A través del Padre, que Él es Dios. Él también es Dios y Él estaba en ese momento. Bueno, dice así, 12:40. Porque como estuvo Jonás, ¿dónde? En el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El corazón de la tierra es el núcleo donde se encuentra el infierno. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, siguiente versículo que estábamos leyendo, que significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Ahora, el núcleo de la tierra, hay muchos científicos también que fueron a explorar qué había debajo de la tierra. Hay elementos y documentos que hablan de que se espantaron en un momento dado cuando escucharon lo que había ahí en el fondo de la tierra, a unos cuantos miles de kilómetros. Siguiente. ¿Qué dice la Biblia? Continuamente advierte de un lugar llamado infierno. La Biblia habla, la
la palabra de Dios siempre habla del infierno. Nos habla del cielo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, todo eso, pero también nos habla del infierno. La Biblia dice y habla de 162 referencias solo en el Nuevo Testamento que advierten del infierno. Y más de 70 de estas referencias fueron pronunciadas ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. 70. Así que Él habló 70 veces del infierno. Nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Por qué está hablando tanto Jesús del infierno? Porque es real y existe. Entonces, es interesante que lo sepamos nosotros, como estábamos hablando al principio, que tenemos que orar nosotros para que no active en nosotros la fe del diablo, sino que active en nosotros la fe del Hijo de Dios. Y estábamos hablando que la fe del diablo es aquella fe que hace que vos creas en la palabra, tiendes por la palabra de Dios, pero no obedezca. Y la fe del Hijo de Dios es aquel que cree, tiende la palabra y obedece la palabra. Son dos clases de fe. Dos clases de fe. Entonces, por eso renunciamos nosotros a todo tipo de fe del diablo. Que no habite en nuestro corazón nada de eso. Que hoy en día, con todas estas circunstancias, esta crisis, con todo lo que está viviendo, en la corriente de este mundo tan fuerte, habite en mí la fe del Hijo de Dios. Esa es nuestra oración. Amén. Entonces, 70 veces el Señor Jesucristo menciona. 70 veces hay 70 referencias que fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. Siguiente. Ahí dice, por ejemplo, vamos a Lucas 16:24. Lucas 16:24. Si usted quiere participar de la oración intercesora, puede venir temprano. En el nombre de Jesús estamos orando aquí con los hermanos. Lucas 16:24, las hermanas también. Gloria a Dios. Habla de rico y Lázaro, amén. ¿Qué dice? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a quién? A Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué quiere decir? Como vimos nosotros anteriormente ese dibujo, en el infierno, en el núcleo de la tierra, donde está el infierno, hay fuego, hay calor, hay llamas. 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 Dice que no se quema la persona. Hay llamas, sino que su alma sufre el calor de las llamas. Y de las almas que no reciben a Cristo y que mueren y van al infierno con su pecado. Entonces, eso quiere decir que el alma es consciente. El alma es consciente, el alma sigue manteniendo su voluntad, su intelecto, su capacidad y su emoción también en el infierno. Esto es serio, hermano. Esto no es algo que yo estoy inventando el libro de cuentos acá. Se lo ocurrió. Está en la Biblia, eso está en la palabra de Dios, en la Escritura. Es real, eso existe. Entonces en el reino de los cielos también es consciente. Por supuesto, en el reino de Dios también somos conscientes. También nuestras emociones van a ser glorificadas. ¿Qué significa? Limpiadas nuestras emociones ahí. Van a ser las emociones correctas del plan original, del diseño original. El alma con su emoción en función a adoración y alabanza a Dios. Y un gozo eterno. Un gozo eterno en la compañía y la presencia de Dios. Qué cosa tremenda. Me imagino. Y ahí podemos tener, como se dice, ¿verdad? Un ser querido, o sea, también podemos reconocer muchas cosas bien como. Sí, usted le va a reconocer. Porque usted sube con usted le va a reconocer al Señor. Ya le va a reconocer a su familiar. Le va a ver ahí a su familiar. No es que usted no le va a reconocer a su familiar. Claro que le va a reconocer. Pero si está su familiar ahí, la memoria nuestra continúa. Todo continúa. Pero con un cuerpo glorificado. ¿Cuál es el cuerpo glorificado? Semejante a Jesús. Incorruptible. Incorruptible, sin mancha, con una emoción sanada, restaurada, libertad, sin enfermedad, sin dolor, sin angustia.
regenerados completamente de acuerdo al diseño original. Inclusive dice Pablo en las cartas a los Corintios, nuestros cuerpos van a ser semejantes a los ángeles de Dios. Así que usted va a tener alas. Va a ser como un ser luminoso espiritual. Y así le va a reconocer a su familiar. Si su familiar está allá en el cielo, también va a tener ese cuerpo. Ya fue salvo, fue salvo. Amén, por eso. No es que nosotros estamos hablando por hablar y decimos, bueno, vamos a hablar en la iglesia, vamos a hablar acá. No, de verdad, esto es serio. Esto es muy serio. Gracias a Dios, usted salió de la religión y entró en la relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces Lucas vemos ahí que este hombre le pidió a Abraham que moje su dedo, que Lázaro moje su dedo en agua para traerle un poco de frescura, porque él estaba en llama, en una llama. El hombre rico. Siguiente, Mateo 13:42. Vamos ahí a Mateo 13:42. Vamos hablando de los evangelios. 13, lo que dijo Jesús sobre el infierno. 70 veces mencionó sobre el infierno. Mateo 13:42. Si usted se fija, alza su ojito un poquito más arriba, va a ver el título de este mensaje. Dice: Jesús está explicando sobre la parábola de la cizaña. Como estábamos diciendo al principio, existe dos tipos de fe: la fe del diablo y la fe del Hijo de Dios. La fe del diablo es aquel que cree en la palabra, tiembla y no obedece. Y la fe del Hijo de Dios es aquel que cree, tiembla la palabra, pero obedece toda la palabra de Dios. Entonces, ahí yo tengo que entender que también yo tengo que salir de las cizañas. ¿Está entendiendo? Mi vida tiene que ser trigo. Y Jesús ahí está mencionando a quienes le echarán en el fuego. ¿Quiénes irán al infierno? Pastor, ¿por qué tan directo en esta mañana? Porque tengo que hablarte de la verdad, tengo que hablarte de lo que dice la Escritura. Estamos en tiempos finales, ya está todo cumplido, Jesús ya está por venir. ¿Me están entendiendo? Ya se están cumpliendo todas las cosas. Hay gran cantidad de conversiones. Judíos se están convirtiendo ya a Cristo, ya están recibiendo al Mesías y se están preparando su gloriosa segunda venida. Dice aquí, versículo 42: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43, voy a añadir un poquito más: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué interesante. Somos justificados, tú y yo somos justificados por medio de la fe por el Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados en Él. Así que, ¿puede haber cizaña en nuestra vida? Sí. Puede haber cosas, elementos en nuestra vida que están ocultando, tapando todavía que resplandezcamos como el sol. ¿Me están entendiendo? Entonces yo empiezo a quitar todo lo que no es de Dios, todo lo que es fe del diablo de mi vida, y empiezo a vivir en la fe del Hijo de Dios, obedecer la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo se hace para obedecer la palabra de Dios? Es importante saber. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios te ayuda a obedecer la palabra de Dios. No estás solo, no estás sola en esta tarea, en esta disciplina de obedecer la palabra de Dios. Está el Espíritu Santo que te va a ayudar a obedecer la palabra de Dios. Y también te va a guiar en la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Correcto? Siguiente. Mateo 25:41, ya leímos. Apocalipsis 27:15. Vamos al libro de Revelaciones. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Como decía un predicador, ¿dónde está Apocalipsis? Está el último de tu Biblia, la última parte. Y el versículo 15, al último. En el nombre de Jesús. ¿Quiere orar? Oramos otra vez, en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Te entregamos toda carga, todo peso. He venido a tu casa para escuchar, Señor, tu palabra.
para ser advertido, ser advertida, ser instruido. Y Señor, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo me ayuda a entender la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te entrego mi carga. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, toda preocupación, toda angustia, Señor, toda distracción, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, renuncio, echo fuera. Y en esta mañana, Señor Dios mío, sujeto mi pensamiento a la obediencia en Cristo, declaro, Señor, que mi mente se abre para escuchar tu palabra, para entender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. 20:15. Gracias. 20:15. Ahí está, fíjense, qué interesante lo que dice. Yo le di un poquito más quiénes van a ir a la condenación adelante ya al siguiente versículo, pero vamos a 20:15. A ver, 20:15 dice: y el que no se halló inscrito, escuche bien esto, como hijo, como hija de Dios, usted tiene que saber, porque siempre nosotros estamos, perdóname Señor, porque nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Cuidado con eso. Así que necesito yo la fe del Hijo de Dios, no la fe del diablo. Yo necesito de esto, Señor, porque tengo que cuidar mi salvación, como dice el apóstol Pablo, con temor y con temblor. Dice aquí: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. El mundo inconverso. El mundo inconverso, gracias a Dios que usted le conoció al Señor Jesucristo en este tiempo, ¿sí o no? Usted tiene muchos motivos de agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios que realmente se cruzó en medio de su camino el Señor y le encontró a usted y le rescató de la ira de Dios que viene también. Viene la ira de Dios. Entonces, aquel que ¿cómo yo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Entonces, si aquí dice que puedo ser lanzado, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo sé que mi nombre? A veces puedo repetir: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y no sabemos cómo, si el Señor realmente se va a agarrar un libro y escribe en el libro de la vida. ¿Cómo tenemos la confirmación? A ver, hermano. Quiero ahondar un poquito. El primer paso es hacer esa profesión de boca, digamos. Sí. Señor, escribe en mí. Pero ¿qué tenemos que hacer después de eso? ¿Qué hacemos? Después, usted ya le recibe a Cristo. Estamos inscritos. Lo que para seguir inscritos en el libro sabemos que tenemos que obedecer paso a paso. Pero ¿qué hacemos después de decirle al Señor: escribe mi nombre en el libro de la vida? ¿Qué tenemos que hacer para que no se borre nuestro nombre? Antes de pedirle al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida, usted le pidió a Él que sea su Señor y su Salvador. Primero, ¿qué significa que Él sea tu Señor? Usted le rinda cuenta a Él, obedece a su Señor, obediencia. Y después usted le pide que sea su Salvador. Salvador es su alma, la vida eterna, la proyección eterna en el cielo por Él. Le va a salvar completamente de todo. Usted tiene una dependencia total de Él. Él es el Salvador de usted. Ya no le salva al mundo, ya no le salva las cosas que antes le salvaban. Aquel amigo que venía y le ayudaba, amiga que venía. Ahora Jesús es el que le salva a usted de toda situación. Entonces, primero le hace Señor, luego Salvador, y ahí viene el proceso. ¿Y qué hago después de recibirle a Cristo? Dice que el Espíritu Santo espera que usted le reciba al Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, y que se le inscriba en el libro de la vida. Ahí el Espíritu Santo viene a ayudarlo, viene a guiarle, viene a orientarle, viene a convencerle del pecado, juicio y justicia. El Espíritu Santo dice que le enseña la palabra. El Espíritu Santo está esperando que usted esté en el señorío de Cristo. Él sea el Señor y Salvador de su corazón, de su vida. Ahí actúa. ¿Y cómo yo sé que no voy a ser borrado del libro de la vida? Cuando obedezco la palabra de Dios. Dice de que el Espíritu Santo, en el libro de Romanos, Él va a dar testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Él te va a hablar. Él te va a dar el testimonio por dentro.
en tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Así de sencillo. Y si a muchos a lo mejor le cuesta, hay que arreglar cuentas con Dios, hay que hablar con Él en esta mañana. Porque al tenerle al Señor, vos tenés paz, tu conciencia está en paz, y tu conciencia es lo que verdaderamente tiene que estar en comunión. Porque viene la duda, ¿será mi nombre? ¿Sigue inscrito mi nombre? Yo creo que tu espíritu te va a dar seguridad que tu nombre no va a ser borrado, pero tu conciencia, cuando vos andás mal camino y vos dejas al Señor, como cualquier otra cosa que vos dejes, tu conciencia misma te va a traer a memoria. Hay algo malo en mí, no tengo paz, no tengo, entonces es la misma conciencia del ser humano. También dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es de quién? El diablo. El diablo. Jesús le habló a la generación ahí cuando él Porque estaba Dios no impone, diciendo lo siguiente: Dios no te impone. vuestro padre es el diablo, le dijo a los fariseos, le dijo aquí. Si vuestro padre fuese Abraham, está hablando del padre de la fe, ¿verdad? No me hubiesen rechazado, dice, sino que le iban a seguir a Jesús. Entonces, dice también que cuando nosotros pecamos, herimos y golpeamos el corazón de Dios. Cuando nosotros pecamos, contristamos al Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Qué significa eso? Él hizo la obra, te trajo convicción de pecado, te guió a la palabra, te salvó, te limpió, te dio convicción, pero pecaste. ¿Qué pasa ahí? El Espíritu Santo se contrista y se va y se aleja un paso, 2 pasos, se va al Espíritu Santo. Uno cree que está escrito su nombre en el libro de la vida, pero hace rato ya fue borrado su nombre del libro de la vida. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Intercede por nosotros en ese momento. Yo di mi vida por Él, por ella. Yo di mi vida, mi sangre habla a favor. ¿Y qué pasa ahí? Viene el Espíritu Santo con arrepentimiento, para producir arrepentimiento en esta persona. Vienen los quebrantos, vienen las pruebas, vienen las circunstancias, viene todo ese paquete para que usted vuelva al Padre, vuelva a Él. Y ese es un proceso por el cual pasamos todos también. Entonces, siguiente. ¿Dónde se encuentra el infierno? ¿Dónde está? Cuando Jesús murió en la cruz, Él descendió al Hades. El Hades es el nombre actual del infierno. Pero nos dice Pedro nos dice, vamos a decir así, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. O sea que Él descendió al infierno, pero no permaneció ahí. Él volvió a subir, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que volvió a subir el Señor Jesucristo. En 3 días y 3 noches. Hechos 2, vamos a ir a la palabra, Hechos capítulo 2, versículo 31. Hechos 2, 31. En el nombre de Jesús. Si tiene alguna pregunta, pues levanta la mano, por favor. Hechos 2, 31. Hechos 2, 31. Bien. Gloria a Dios. ¿Qué tal le fue la semana? Bien. Bien. Pruebas, luchas, batallas, pelearon No tanto. con demonios. Siga adelante creyendo, esto es así. 8, vamos a ir, ya están ahí. Perdón, 2:31. Hechos 2:31. Yo me voy un poquito más adelantado porque es un poquito largo. 2:31. Dice así: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. Está hablando del Señor Jesucristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. Está hablando de la carne del Señor Jesucristo.
la carne, el cuerpo humano del Señor Jesucristo y sus emociones. Él no conoció nada de eso. Él no conoció nada de lo que nosotros tenemos en nuestra carne y en nuestras emociones. No había corrupción en él. ¿Saben que del infierno mismo no podía hacerle permanecer en ese lugar a él? No era su lugar. Él se fue con un objetivo, una misión también a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9 dice Jesús, y eso que subió, así como volvemos a decir, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí hay un estudio que dice, este centro científico, el 10 de abril de 1987, tuvo un artículo. Este diario habló que el centro de la Tierra es más grande que la superficie. El centro de la Tierra, ¿cómo? Perdón, ahora me puse el lente. El centro de la Tierra es más caliente que la superficie del Sol, dicen los científicos. El artículo decía que los científicos han recientemente descubierto esto. El núcleo interior de la Tierra tiene una temperatura de 12.000 grados. 12.000 grados ahí abajo. 12.000 grados. Apenas nosotros estamos en 35, 40 grados de calor y ya pedimos socorro, ¿verdad? Pero ahí dice que en el núcleo de la Tierra, donde está el infierno, hace 12.000 grados. Socorro. 12.000 grados. Qué bárbaro. Siguiente. El número 16. Vamos a ir al número 16. Mientras que usted busca también la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Números capítulo 16. A veces se dice por ahí que al cielo no se lleva nada y al infierno tampoco. ¿Sí o no? ¿Usted escuchó alguna vez eso? Quiero decirle en esta mañana que sí hay una referencia de que se lleva al infierno las cosas. Número 16, versículo 32. Amén. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Usted sabe lo que es? Se fueron con todas sus casas, con todos sus bienes, le tragó la tierra. Ahí hubo una rebelión, la rebelión de Coré. Y dice el versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos, ¿dónde? Los 12.000 grados de calor le recibió a todos ellos. Descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la